y le agradezco mucho al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Fernando Portela, que nos permita esta comunicación con usted a través de Grupo Fórmula. Señor subsecretario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, Fernando, pues vaya mala noticia este anuncio de un crecimiento aún más raquítico todavía, es decir, la expectativa de crecimiento se reduce. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que ponerlo un poquito en contexto, Pepe, porque sí, lo que estamos viendo, el 2.2%, que es el dato trimestral, el dato del segundo trimestre, es un dato, yo te diría que refleja varios factores. Uno, que da un crecimiento balanceado, porque si ves todos los sectores que reportan el Producto Interno Bruto, el agropecuario, el de producción industrial y el de servicios, los tres tienen una tasa de crecimiento positiva. Agropecuario 2.7%, producción industrial 0.5% y servicios 3.1%. Entonces, ese es un primer factor que ya lo habíamos visto en el primer trimestre de este año. Segundo factor es que si uno ve el 2.2% y lo comparamos contra lo que se vio en el mismo trimestre del año anterior, el crecimiento en el segundo trimestre de 2014 fue del 1.7%. Si uno toma, por ejemplo, el primer semestre de este año, el primer semestre de este año crecimos en promedio 2.4% a tasa anual. El primer semestre del año pasado crecimos a una tasa de 1.8% anual. Adicionalmente, otro factor relevante es que el mercado, los analistas del mercado estaban esperando una tasa de crecimiento ligeramente menor. Por ejemplo, para el dato trimestral anualizado, este 2.2% que fue el observado, el mercado estaba esperando 2.1%. Para el dato trimestral desestacionalizado, que es este trimestre contra el trimestre anterior, estaban esperando 0.4% y fue 0.5%. Y incluso para el IGAE, estaba esperando el mercado 2.5% y el IGAE finalmente fue 3.1%. Bueno, yo entiendo, subsecretario, entiendo los números, ciertamente complicados, un poco tediosos, pero hay que entenderlos a ustedes. Están haciendo los comparativos y nos queda claro que las cosas no están tan mal, pues, pero sin embargo la percepción, Fernando, es que nos está cargando el payaso financiero. La gente está viendo la cotización del peso mexicano frente al dólar por las causas externas que tú has hoy subrayado, sin duda son y no otras, pero también estamos percibiendo que la falta de crecimiento abre muy pocas expectativas. La caída en los ingresos por la venta petrolera también estamos en el suelo, a pesar de que ayer se anunció la cobertura para el año 2016 sobre un valor de $49 el barril. En fin, la percepción es esa y los empresarios alzan la voz inquietos y están pidiendo pues una reforma fiscal más elástica, más flexible, con menos castigo al ahorro a largo plazo, con mayores deducibilidades en materia de cuestiones laborales. Sí, yo entiendo la percepción y entiendo el entorno complejo en el que estamos a nivel internacional, pero también lo que hay que destacar, por ejemplo, en varios de los factores que señalas, Pepe, es una parte son las finanzas públicas y cómo se han venido ajustando las finanzas públicas mexicanas en este entorno de menores precios del petróleo. Para este año tenemos la cobertura a $76.4 por barril. Para el otro año tenemos ya, incluso antes de presentar el presupuesto, una cobertura a $49 por barril. El presupuesto y el gasto público se han venido ajustando durante 2015 y se tendrá un ajuste durante 2016 que será consistente con las metas de déficit hacia adelante. Es decir, hay que sostener la fortaleza de las finanzas públicas precisamente para diferenciar a México en un entorno externo muy complejo como es el que estamos viviendo, Pepe. Sí, estamos. Ayer nos decía Enrique Quintana, el director editorial del periódico El Financiero, Fernando, a quien tú conoces, nos decía, sí, todo esto está así, claro, le está pegando a todas las divisas en los países en desarrollo, y tú mencionabas hoy en la mañana, estamos mejor que Chile, mejor que Argentina, mejor que Brasil. Pues sí, pero estamos más cerca de la lumbre, ¿no? Pues tenemos factores de fortaleza que ninguna otra economía emergente tiene, o que muy pocas economías emergentes tienen. Por ejemplo, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, una trayectoria de déficit decreciente,
un nivel de inflación muy bajo, o sea, lo estamos viendo, el dato de julio de 2.74 es el más bajo desde la historia del indicador, un Banco Central independiente que ha hecho su trabajo muy bien y de manera muy adecuada. Todos esos factores son factores de fortaleza que nos diferencian de otras economías. Es decir, este entorno complejo es generalizado, es para todos, y en lo que hay que perseverar es en tener esta estabilidad macroeconómica, tanto de la parte de precios como de la parte de finanzas públicas, Pepe. ¿Está borrada la amenaza de que crezca la burbuja inflacionaria y que le dé un infarto al sector privado? Mira, lo que vemos son las expectativas hoy, las expectativas de inflación que reportan los analistas son expectativas que están ancladas alrededor del 3% del objetivo de inflación de Banco de México. Lo que hemos visto con la depreciación del peso, a la par de la depreciación del peso, por ejemplo, se ha dado una reducción en el costo de los energéticos que ha compensado las variaciones en los costos de producción. Eso también ha ayudado a anclar las expectativas de inflación en ese 3%, Pepe. ¿Cabe la posibilidad, Fernando, de llevar adelante esta idea que planteará el PRI la semana que viene para flexibilizar la reforma fiscal? Para hacer un poco más suave la mano de hierro que a muchos nos ahorca y a todos nos aprieta y a muchos ahorca más. ¿Cabe la posibilidad de hacerla más flexible para encontrar, no sé, esta posibilidad que se propondrá de aumentar el IVA 1% para luego regresar por la vía fiscal no auditable un 3%? ¿Cabe la posibilidad de pensar en mayor deducibilidad? Todo esto, Fernando, para retornarle a la gente más recursos que reactiven el mercado interno y tener la percepción de que va marchando mejor la cosa. Toda vez que no podemos, ya no vamos a crecer, estamos creciendo de manera raquítica, ya no podemos, el gobierno no puede poner más impuestos porque se comprometió a ello hasta 2018. El precio del petróleo, bueno, pues no va a aumentar en un buen rato y no nos podemos endeudar. Mira, primero yo te diría con respecto a la tasa de crecimiento, hoy lo que presentamos es un rango, y ese rango, si bien es un rango que no estaba en el mismo nivel que teníamos con anterioridad, es un rango que muestra un crecimiento sólido y que a pesar de lo que hemos visto, por ejemplo, en la producción industrial de Estados Unidos, que tuvo un dato negativo del 2% durante el segundo trimestre, estamos teniendo estos resultados tanto en exportaciones no petroleras del 3.6%, en fin, son datos que demuestran una solidez y resistencia de la economía mexicana en este entorno complejo, y los datos de consumo también en ese sentido son alentadores. Entonces, ahí sí, yo te diría, el crecimiento económico sí está sólido y está balanceado. En cuanto a tu primera pregunta, Pepe, ahí lo que diría es, estamos platicando, como lo señaló el secretario de Hacienda, hay diálogo con el sector privado, es un diálogo que sigue, y que el resultado de ese diálogo lo presentaremos cuando presentemos el paquete, que será más tardar el 8 de septiembre, Pepe. Pues sí, y ahí va a pasar la prueba de fuego, ¿no? Porque ya viene el llamado presupuesto base cero, esperemos que no sea bajo cero, ¿no? No, el presupuesto es un presupuesto que lo que tiene que tener son elementos que demuestren la fortaleza macroeconómica de México en este entorno, que conserve la trayectoria de déficit creciente, que ajuste a este menor escenario de precios internacionales del petróleo, y que permita en su mayor medida promover la inversión y tener un crecimiento balanceado hacia adelante, como es el que venimos observando. Fernando, mucho te agradecemos esta explicación como autoridad financiera del país, claro, y te haremos muchas preguntas que más bien la gente, la sociedad, los radioescuchas, en fin, se estarán haciendo en este momento, y nos permitiremos hacérselas llegar a ustedes para que haya un contacto permanente y le entendamos entre todos, ustedes los expertos y nosotros las víctimas, lo entendamos un poco mejor. No, pero tú eres un experto, Pepe, y como siempre, muchas gracias por la oportunidad, y yo estoy a la orden. Igualmente, Fernando, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Fernando Portela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.